son? Me he encontrado por aquí. A ver. Pues De casa de la abuela Emilia Martín. Vale, sí, vale. que le escribía, fíjate, sin conocerse, en la guerra a mi tía Lola de Utrera. Anda. Porque mi tía Lola, y le daba noticias de su hermano Antonio, que mi tía Lola no sabía nada, si estaban bien, si estaban mal. Mi abuelo nació en el año 98, con 18 años se fue a vivir a Libros, a unas minas que había allí en la provincia de Teruel. Su cuñado era el ingeniero de las minas y se fue allí, se lo llevó. Y no sabemos en qué momento, entre el año 21, 22 y el año 25, termina en Aliaga, otro pueblo de Teruel. Y estando en Aliaga, conoce a una familia que tiene una fábrica y lo contratan para electrificar la fábrica, una fábrica de telares. Y es ahí donde conoce a mi abuela, que era la hija del dueño. Esta carta está escrita en Castellón de la Plana el 29 de noviembre del año 27. Querida Emilia, es una carta que seguramente le escribió mi abuelo Antonio a mi abuela. Eran todavía novios porque se casaron un poco después. Y empieza a escribir normal, pero cuando llega al final de los 2 folios que tenía en ese momento, me imagino que estarían escasos, bueno, en el año 27 todavía no estaban en guerra, pero seguramente por aprovechar el papel, cuando llegaba al final, volvía y empezaban otra vez, lo giraban y sobreescribía. Se casan en el año 29, unos primeros años muy normales, trabajando allí, y ya en la guerra pues empiezan los problemas y mi abuelo, que había estado estudiando aparte de trabajando, se saca unas oposiciones de la delegación de industria y termina en Ciudad Real. Entonces todas estas cartas prácticamente son todo el tiempo en que mi abuela estaba en Aliaga ya con algún niño y mi abuelo en Ciudad Real, separados por la guerra. Él casi no podía ir a ver a sus familias. Fueron un par de años en los que estuvo en Ciudad Real. Y es un documento precioso porque te va contando pues todo eso, ¿no? Desde los ataques que tenían en un lado, el hambre que pasaban, si no pasaban, hambre. En aquella época Teruel capital estaba en parte nacional, el pueblo Aliaga, que era donde vivía mi abuela, estaba en la zona roja. Entonces hay cartas en las que se cuentan, por ejemplo, aquí hay una en la que están contando pues que había milicianos que se pasaban de la parte roja a la parte nacional, pues vestidos de requeté, o sea que eran como una especie de espías dentro de la guerra, y se pasaban noticias de uno a otro de forma un poco peligrosa, ¿no? Porque se arriesgaban a que alguien los detuviera, bueno, y por supuesto los fusilara, ¿no? Se pasó un miliciano rojo, que no era rojo sino requeté, que ha pasado unos días en Aliaga, conoce a Antonio y dice que se fue a un destino que lo tiene en Ciudad Real, hoy Ciudad Libre. Que tanto este como Vicente, el marido de mi hija Plácida, están muy delgados. Noticias de nuestra familia del pueblo por uno que hace 15 días estuvo hablando con Antonio. Este señor nos dijo que ni en Aliaga ni en todos aquellos pueblos de alrededor que no carecen de lo necesario para vivir, que café, tabaco, cerillas y algunas cosas no tienen, pero que cada uno come en su casa. Todo esto nos tranquiliza un poco. También que nuestra casa les sirve de hospital para los heridos del frente de Corbalán. Con los saludos de esta familia, para esa se despide su hermana Emilia Martín. Allí unas veces el pueblo estaba tomado por nacionales y otras veces estaba tomado por los rojos, como se les decía entonces. Allí fue unas veces cuartel, otras veces hospital. Como era una casa grande, con muchos pisos y muchas camas, pues aprovecharon. Y luego se cuentan cosas también en el mismo pueblo, de a gente que perseguían uno de los bandos porque se pensaban que esa persona era del contrario, los del pueblo lo salvaron, incluso en algún juicio público, en algún balcón, los mismos del pueblo salvaban a sus paisanos, ¿no? Una de las veces que estaban los rojos, fueron a buscar a mi padre porque, como trabajaba en la Electra, se creían que por allí se comunicaba con el otro bando, que no hacía nada de eso, pero bueno, se les dio por pensar eso. Y entonces fueron a buscarlo para
pero alguien que se había enterado de la gente de Aliaga le avisó y le dijo: Antonio, ve a esconderte, que vienen a por ti. Entonces mi padre se fue a esconderse al huerto del tío Vicente. Estamos contentos por saber dónde está Antonio, así que uno u otro le escribiremos y él podrá contestar por la Cruz Roja. Si pudiera llevarse a Emilia y a los niños con él, ¡qué alegría! Este miliciano, como otros de los que se pasaron, ha dicho que Antonio salía poco de casa. El comité lo tienen en casa de Vicente, no sé si esto les favorecerá o será para peor. Y nada, y como lo buscaban y no aparecía, pues dijeron: bueno, pues vamos a coger a su cuñado Vicente. Y si no aparece Antonio Arenas, pues este es el que va a pagar el pato. Y entonces hubo uno de los del pueblo que sabía dónde se había escondido mi padre y fue a avisarle y le dijo: mira, Antonio, que están amenazando con matar a Vicente. Y el pobre, con más miedo que vergüenza, pues tuvo que salir y se presentó.